¿Qué tal amigos? Yo soy Manuel Rivera. El día de hoy me complace estar con los jóvenes de Morena dándoles este curso titulado Orientación Vocacional. Antes de comenzar, me gustaría comentarles, siempre llegamos a un punto en nuestras vidas en el que tenemos muchos caminos por elegir, el cual no sabemos hacia dónde ir. Entonces nos hacemos siempre una misma pregunta: ¿a dónde voy ahora? Muy bien, el día de hoy vamos a tratar de responder esa pregunta. Comenzaremos definiendo qué es orientación vocacional. Bueno, orientación vocacional es un medio por el cual se puede ayudar a definir la elección profesional de una persona. ¿Cómo podemos lograr esto? Con asesoramiento y aplicaciones de pruebas. El objetivo de orientación vocacional es definir y desarrollar habilidades, intereses, fortalezas y oportunidades. Para entender un poquito más esto, vamos a definir qué es cada uno de estos conceptos. Comenzamos con habilidades. Muy bien, pues las habilidades son capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. Esto quiere decir que una persona que es buena en matemáticas lo va a hacer muy bien porque tiene esa habilidad. Una persona que es buena jugando fútbol lo va a hacer correctamente y va a hacer que parezca muy fácil. Cuando hay personas que ni siquiera podemos patear un balón de fútbol. Continuamos con intereses. Muy bien, el interés es un sentimiento o emoción que hace que la atención se centre en un objeto o en un acontecimiento o en un proceso. Esto quiere decir que nosotros, cada vez que estamos, no sé, en nuestro trabajo o en la escuela, nos mueve un interés. Por decir, si yo estoy trabajando, quiero tener una casa, quiero comprarme un auto, pues voy a hacer lo mejor por mí, perdón, en el trabajo para lograr grandes resultados, así poder adquirir esa casa o ese auto con mayor rapidez. Después continuamos con fortalezas. Muy bien. Las fortalezas son aquellas cualidades, actividades y habilidades deseables y sobresalientes de una persona. Esto quiere decir que una fortaleza se convierte cuando se manifiesta con un rasgo. Ese rasgo es constante y destacado de la persona, lo que le da ventaja, perdón, respecto a los demás. Seguimos con las oportunidades. Estas oportunidades son aquellas situaciones que te benefician. ¿Qué quiere decir esto? Que aspectos de tu entorno pueden ayudarte a conseguir tus metas. Antes de comenzar con lo que es orientación vocacional, es importante mencionar a John Hoare. Es un psicólogo, investigador y autor de la teoría en donde se relacionan las personalidades con ambientes laborales y ocupacionales. Esto indica que la elección de carrera es la expresión de la personalidad. Según Holland, esta teoría existe 6 tipos de personalidades asociadas con intereses, habilidades y ambientes ocupacionales. Antes de continuar con las 6 tipos de personalidades, primero vamos a definir qué es personalidad. Muy bien, pues la personalidad se desarrollan de un conjunto de rasgos y conductas que llegan a ser características de cada uno y son relativamente constantes y persistentes en una persona. Continuamos con la primera personalidad. Esta personalidad es la personalidad realista. Esta nos dice que son personas que trabajan con sus manos, con objetos y maniquíes. En general, son personas prácticas y persistentes, con capacidades mecánicas y matemáticas. Prefieren trabajar al aire libre. Las carreras que podemos elegir con esta personalidad realista son ingenierías, agricultura, formación, gastronomía, arquitectura y muchas más. Continuamos con la personalidad investigadora. Esta personalidad son personas que prefieren trabajar con ideas, son activas en donde tengan que pensar, organizar y comprender. En general, son analíticos y reservados, con capacidades científicas y matemáticas.
las carreras que podemos elegir. Como una persona investigadora son educación, ciencias sociales, idiomas. Continuamos con la personalidad artística. Esta nos dice que son personas que se relacionan con su medio, creando formas y productos creativos. Prefieren trabajar con ideas creativas, así como las distintas formas de expresarlas y darlas a conocer. En general, son personas emotivas y abiertas y tienen aptitudes verbales más desarrolladas. Las carreras que podemos elegir con una personalidad artística son música, diseño, podemos ser escritores o en teatro, como muchas otras. Ahora continuamos con la personalidad social. En general, prefieren trabajar e interactuar con otras personas. Estas son personas serviciales y amistosas y gustan de áreas donde se les permita aconsejar, orientar y enseñar a los demás. Tienen desarrolladas habilidades de comunicación y liderazgo. Las carreras que podemos elegir teniendo este tipo de personalidad son ciencias sociales, educación, medicina, periodismo, entre otras. Continuamos con la personalidad emprendedora. Estas prefieren actividades en donde tengan que ofrecer la posibilidad de influir en las demás personas, para así poder adquirir algo o cumplir una meta. En general, son personas sensibles con capacidades de comunicación y liderazgo. Las carreras que podemos elegir teniendo este tipo de personalidad son administración, ventas, publicidad, relaciones internacionales, política, entre otras. Continuamos con la siguiente personalidad, que es personalidad convencional. Estas son personas que prefieren organizar y manejar datos, trabajando en ambientes donde se requiera la sistematización de información. Por lo general, son personas metódicas, prácticas y poco flexibles. Poseen más aptitudes matemáticas que verbales. Las carreras que podemos elegir teniendo este tipo de personalidad son administración, contabilidad, finanzas, entre otras. Continuamos con la presentación y yo te pregunto, ¿te identificas con alguna personalidad? Recuerda que es muy importante mencionar que cada personalidad puede variar dependiendo de cada individuo. Esto es, ya que no solamente tenemos un rasgo de personalidad, sino que somos personas diversas, tanto en habilidades como en intereses y en contextos también. Existen combinaciones de personalidades. Es porque esto, a la hora de tomar una decisión vocacional, debemos tomar en cuenta esa diversidad. Continuamos con una pregunta que de seguro se están haciendo, que es, ¿por qué una orientación vocacional para la juventud de Morena? Muy bien, me gustaría decir, ¿cuántas personas no conocen que se quieran dedicar a la política? Entonces entran sus dudas, ¿qué carrera elegir? ¿O qué tengo que estudiar para poder meterme de lleno a la política? Muchos de ustedes creen que con ciencias políticas o incluso derecho es suficiente para poder entrar al ámbito político, pero no es así. No se necesita exactamente estudiar derecho o ciencias políticas para lograr estar en el ámbito político. Les puedo mencionar rápidamente dos ejemplos que nos pueden ayudar a responder el por qué no solamente se necesita estudiar ciencias políticas o derecho para, para poder estar en este ámbito político. Por ejemplo, tenemos al gobernador Jaime Bonilla. Él es ingeniero. También tenemos a la presidenta Carla Patricia. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Entonces podemos darnos cuenta que ellos no estudiaron ciencias políticas ni derecho. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo llegaron a donde están si no tienen un estudio el cual les dé como ese sustento, ¿no? Pues bueno, tal vez el estudiar ingeniería o ciencias de la comunicación los llevó en un camino en el cual se fueron relacionando con personas en el ámbito político. Entonces fueron haciendo muy bien su trabajo y las personas que los conocían los fueron guiando en este ámbito político. Entonces aprovecharon la oportunidad que tenían. Conforme a sus grandes resultados, llegaron a estar
a donde están ahora. Muy bien. En las comisiones de la Cámara de Diputados Federales encontramos mm, varios contextos en el cual podemos dedicarnos en el ámbito político, por ejemplo, las ciencias de la tecnología e innovación. Aquí no se necesita estudiar derecho para poder entrar en estas comisiones. También tenemos comunicación y transporte, cultura, cinematografía, tenemos también deportes, desarrollo social, educación y turismo. Como pueden ver, todas estas están dentro del ámbito político y no es necesariamente estudiar derecho, ciencias políticas o alguna otra carrera que te ligue a la política. Así que podemos pensar qué es lo que quiero hacer yo. Si quiero estar en la comisión de educación, ¿qué carrera puedo estudiar? Si quiero estar en la comisión de deportes, ¿qué carrera puedo estudiar? Incluso si quiero estar en la comisión de turismo, ¿hacia dónde me debo de enfocar? Ven, y así como estas, hay una gran variedad de comisiones en las cuales nosotros nos podemos enfocar, siempre y cuando elegimos algo que realmente nos guste. Si tienes dudas sobre tu elección de carrera, recuerda que puedes realizar test de orientación vocacional y pruebas. Esto es para completar tu proceso vocacional. Así que, ¿qué esperas? Ve y busca a tu orientador o incluso en internet puedes encontrar páginas de orientación vocacional en las cuales te pueden guiar para elegir una mejor opción y no solamente guiarte por lo que dicen los demás o ves de los demás. Esto ha sido de mi parte. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Yo soy Manuel Rivera. No me marcho sin decirles que si amas lo que haces, no trabajarás un día en tu vida. Saludos.